Capítulo 527. Una batalla rápida. Justo cuando saltó de las llamas, los dos puntos de luz en los ojos de Klein, quien llevaba guantes dorados en su mano izquierda, aumentaron de tamaño y cambiaron de oscuros a brillantes, como si fueran rayos que de repente cruzaran el cielo. Después de distraer la atención de Steel Maveri y compañía con sustitutos de figuras de papel, había activado el hambre reptador y cambiado al alma del interrogador. Planeaba usar el poder villante de perforación psíquica. Steel Maveri gritó de repente, miserablemente. Era como si alguien le hubiera clavado un cuchillo en la cabeza, revolviendo su cerebro grisáceo. Una sensación de dolor surgió de las profundidades de su alma, ocupando instantáneamente su mente. Al mismo tiempo, sus poderes villantes estallaron por la irritación y se convirtieron en un huracán que se extendió en todas direcciones. De repente, hermosos copos de nieve comenzaron a caer del cielo. Capas de hielo translúcido comenzaron a extenderse hacia afuera y los árboles a ambos lados del camino quedaron cubiertos de bordes blancos. Se marchitaron rápidamente, revelando rastros de descomposición. El resentimiento persistente de los espíritus residuales fue despertado sucesivamente. Sollozaron, lamentaron y gritaron, haciendo que el área cercana se tiñera de un color gris y reprimido. Klein descendió naturalmente del cielo, su guante izquierdo brillando como el sol. Abrió los brazos y se inclinó hacia atrás, como si abrazara algo. Justo cuando sus talones tocaron el suelo frío, un pilar de luz pura, brillante y gruesa, descendió de arriba. Esta radiación sagrada envolvió a Steel Maveri, iluminando su piel oscura, sus músculos firmes y su cabello rizado como bolas de acero. Sacerdote de la luz, luz de la santidad. Sin un sonido, la expresión de Maveti se volvió aún más retorcida y su piel comenzó a mostrar signos de derretimiento. En este momento, era como una vela que había sido arrojada a una chimenea en llamas. Comparado con el obispo Millet corrompido como zombie, era más débil contra tales ataques. El daño que recibió fue aún más grave. Los copos de nieve dejaron de caer y el hielo en el suelo se derritió rápidamente. Los árboles que tenían bordes blancos revelaron sus colores marrones. No había duda de que el poderoso rayo de luz había llamado la atención de Blood Brambles, Hendry y Squall. La expresión del primero cambió mientras metía la mano en su bolsillo secreto y sacaba materiales para lanzar magia. Planeó usar su ventaja de terreno para salvar a Steel Maveri. En ese momento, un cuervo hecho completamente de llamas apareció repentinamente ante sus ojos. 1, 2, 3. Innumerables cuervos de fuego llenaron el campo de visión de Hendry como estrellas carmesí. Volaron desde todas direcciones, batiendo sus alas en una formación densa y abrasadora. El corazón de Hendry dio un vuelco, y su mirada pareció congelarse. Inmediatamente movió la mano a otra parte para agarrar otro tipo de material. Dispersó polvo azul claro sobre su cuerpo mientras cantaba en antiguo Hermes. Olas del mar. El polvo se expandió repentinamente y se convirtió en olas azul oscuro que se extendieron en todas direcciones. Cuando se encontraron con los cuervos de fuego, hicieron sonidos chisporroteantes y crearon una gran cantidad de niebla blanca. La onda de fuego de la explosión anterior había disminuido un poco. A través de los restos de la luz carmesí, Squall vio que la piel de Steel Maveri se derretía como cera y su carne se derretía centímetro a centímetro. Vio al hombre desconocido con una capa negra de pie a su lado. No entró en pánico. Como una víbora de sangre fría que había perdido sus emociones, levantó tranquilamente los brazos y presionó bruscamente ambas palmas hacia abajo. En una fracción de segundo, vio el cuerpo del joven delgado y de rostro severo hundirse. Sus movimientos se habían vuelto lentos, como si las alas que usaba para volar se hubieran roto. En cuanto a Steel Maveri, comenzó a luchar y a revolcarse para evitar una segunda ronda de luz de la santidad. Inmediatamente después, Squall notó que el hombre había perdido peso y grosor.
Una vez más, se convirtió en una delgada figura de papel, presionada contra el suelo por una fuerza invisible antes de empaparse en el barro resultante del hielo derretido. Klein apareció de nuevo desde otra posición. Se frotó el pulgar y el dedo medio derechos y chasqueó los dedos 3 veces mientras corría hacia adelante. El broche dorado oscuro en forma de pájaro sol que llevaba delante brilló continuamente, añadiendo un elemento purificador a sus balas de aire. Las 3 balas conectaron a una velocidad extremadamente rápida e impactaron en el pecho derecho de Steel Maverick, que se movía lentamente, penetrando su piel y carne medio derretidas, creando una herida exageradamente espantosa. Llamas doradas se extendieron en todas direcciones. Squall lanzó bisturíes tras bisturíes, pero Klein los esquivó todos con sus hábiles maniobras acrobáticas. En ese momento, Steel Maverick había tomado un respiro. Con un empujón de su palma, se levantó una vez más y cargó directamente contra el enemigo, mostrando plenamente su ventaja en el combate cuerpo a cuerpo, así como su cuerpo anormalmente fuerte que podía soportar golpes poderosos. El hielo se formó de nuevo bajo sus pies y sus puños emanaban un aura podrida. Entonces, una vez más, vio 2 rayos salir de los ojos marrón oscuro de Klein, disparándose hacia los suyos. Steel Maverick levantó inconscientemente la cabeza y apretó los dientes. Su nariz, boca y oídos estaban sangrando, sumándose a su piel previamente derretida. Mientras disparaba las balas de aire, Klein había cambiado el alma que usaba para el pastoreo. Seguía siendo el interrogador y seguía siendo perforación psíquica. Contra un villante como un zombi, que tenía un cuerpo tan duro como el acero, dañar el cuerpo espiritual era mucho más efectivo. Mientras los golpes repetidos hacían que el cuerpo de Steel Maverick se rigiera por cortos periodos de tiempo, perdió las ataduras de su razonamiento. Cabello negro y firme le crecía en la cara, una hebra a la vez, mientras que sus dientes y uñas también crecían constantemente. Su piel se retorcía en un intento de unirse, cambiando de negro a blanco. Era como un zombi realmente loco que tenía sed de sangre. Klein aprovechó esta oportunidad para acercarse. Dobló el cuerpo y rozó el hombro de Steel Maverick. Luego metió el objeto que tenía en la mano en la horrible herida que había creado en el cuerpo del hombre. Era una botella con algunas balas de latón ordinarias y en su interior había una gran cantidad de agua santa del sol que Klein había preparado con anticipación. Klein, que no paraba, hizo que el intento de Squall por controlarlo fallara de nuevo. Con un giro de talón se colocó detrás de Steel Maverick, dándole la espalda. Levantó su mano derecha y chasqueó los dedos antes de que Steel Maverick pudiera sacar la botella de cristal. Una ligera explosión resonó y una luz carmesí ardiente se elevó, destrozando la ya frágil botella de cristal. Grandes cantidades de agua sagrada del sol inundaron el cuerpo de Steel Maverick. El infame pirata, con una recompensa de 6.000 libras, se quedó congelado donde estaba, un gemido angustiado escapando de su garganta. Cayó de rodillas, un gas verde oscuro salía de su cuerpo y se desvanecía en el aire. Al ver esto, los ojos de Squall se oscurecieron. Inmediatamente sacó un amuleto negro como el hierro y murmuró una palabra en antiguo arnés. Grito. El amuleto se agrietó y desapareció de repente, completando el sacrificio. Una onda sonora invisible se extendió como un tsunami, perforando casi sucesivamente los oídos de todos los que estaban alrededor. La mente de Klein zumbó, la punta de su nariz fría. La sangre brotaba, y Blood Brambles Henry, en la alfombra voladora, estaba en un estado aún más miserable. Su rostro estaba torcido y su cuerpo convulsionaba mientras caía, incapaz incluso de emitir un grito trágico. Por el contrario, Blazing Danets, que estaba lejos, en una azotea, no sufrió ningún efecto. Felizmente lanzó otra bola de fuego incandescente altamente comprimida. La bola de fuego aterrizó en el cuerpo de Hendry sin resistencia y explotó con un fuerte estruendo.
Carne y sangre salpicaron hacia afuera. Las llamas envolvieron sus dedos, pantorrillas y cabeza antes de que cayera al suelo. La alfombra voladora perdió el control y aterrizó lentamente. Squall aprovechó la oportunidad para darse la vuelta y correr, sin dudarlo ni un instante. Sin embargo, se sorprendió al descubrir que el hombre aterrador que casi había acabado con Steel Maverick en 10 segundos no parecía mostrar el menor signo de impedimento. Se había dado la vuelta y lo perseguía. ¿Cómo es posible? Este es un amuleto de grito creado por el almirante. Squall no tuvo tiempo de pensar en las razones. Corrió lo más rápido que pudo por la otra calle. En ese momento, alguien le golpeó fuertemente la cabeza. Un dolor desgarrador hizo que todo su cuerpo se espasmara. El rayo en los ojos de Klein se desvaneció cuando levantó su mano derecha y chasqueó los dedos una vez más. Una bala de aire cruzó la distancia de unos 10 metros y se clavó con precisión en la parte trasera de la cabeza de Squall. Squall no tenía la resistencia no humana que tenía Steel. Su visión se oscureció inmediatamente y cayó lentamente al suelo. Klein lo alcanzó en unos pocos pasos, extendió su mano izquierda y dejó que el jubiloso hambre reptador disfrutara de la comida. He oído la voz del verdadero creador antes y he experimentado la llamada de ayuda del señor Puerta. Tengo una gran resistencia en este aspecto e incluso puedo recuperarme rápidamente del grito de un espectro, y mucho menos de un simple amuleto. Klein murmuró para sí mismo mientras veía cómo el cuerpo de Squall se reducía a carne y sangre y se hundía en la boca abierta del hambre reptador. Después de unos segundos, el hambre reptador se detuvo satisfecho y Klein regresó rápidamente al lado de Steel Maverick. Este zombi había sido miserablemente purgado. Aunque su cabeza permaneció intacta, ya estaba muerto. Klein dio unos pasos adelante, recogió la alfombra voladora azul pavo real que había caído al suelo, la envolvió alrededor del cuerpo de Steel y la levantó. Mirando hacia atrás a la avenida Amiris 15, escuchó el alboroto de zombis y marionetas desbocados y sintió que los castigadores mandatarios se acercaban. Klein se cubrió la cabeza con la capucha, hizo una leve reverencia en esa dirección como saludo. Klein frotó sus dedos y todos los fragmentos de papel a su alrededor se incendiaron, produciendo columnas de fuego rojo carmesí. Bajo la luz del fuego, su cuerpo se volvió ilusorio y desapareció de donde estaba, con los objetos convirtiéndose en una sombra. En cuanto a las características de villante de Squall y Hendry, que estaban surgiendo lentamente, no echó un vistazo ni les prestó atención. La avaricia lo haría caer en un peligro innecesario. Además, la cosecha que había cosechado ahora ya era suficiente. Después de dejar que algunos de los castigadores mandatarios se encargaran de los zombis y marionetas desbocados, los piratas que habían sido dañados por sus compañeros y los aventureros villande que fueron atrapados, Córdoba Rolle dirigió al resto del equipo y se apresuró. Sin embargo, todo lo que vieron fueron cadáveres esparcidos, escalpelos y árboles marchitos en las calles. Podían distinguir el aura que se desvanecía del sol, así como la sensación maligna que provenía de las profundidades de la carne y la sangre. Capítulo 528. Pastoreo. Era temprano en la mañana y el cielo apenas había amanecido un poco. La mayoría de los callejones estaban oscuros y silenciosos. Con la ayuda de la capa de Danitz, Klein se mezcló con las sombras y se movió rápidamente. Sentía como si sus alrededores fueran grisáceos, negros y transparentes, con la realidad borrosa. Todos los sonidos parecían provenir de las profundidades del cielo estrellado, vacíos y distantes. Después de mantenerse lo más lejos posible de la avenida Amiris, se orientó y salió de las sombras. Apareció en un callejón vacío lleno de piedras rotas. Las manos de Klein temblaron, lanzando la alfombra voladora azul pavo real de Steel Maverick delante de él. Quería terminar el pastoreo antes de que el cuerpo espiritual de Maverick comenzara a disiparse.
Tirando la alfombra voladora, dio un paso adelante, extendió su mano izquierda y extendió sus 5 dedos apuntando desde arriba al cadáver que aún estaba caliente. El hambre reptador reveló su apariencia original, un material delgado que parecía estar hecho de piel humana. 2 ojos se habían abierto en medio de su palma. Sus pupilas eran de un rojo brillante, como si estuvieran teñidas de sangre. Una brisa heladora sopló repentinamente por el callejón. Se arremolinó alrededor del cadáver de Steel Maverick, retorciéndose en una figura humana casi transparente. Se podían ver vagamente labios gruesos y cabello rizado que se parecía a cuentas de acero. El cuerpo espiritual de Mabeti tenía una expresión anormalmente dolorosa mientras hacía todo lo posible por resistir la succión del hambre reptador. En cuanto a los puntos de luz grisáceos y verdosos oscuros, eran como una galaxia creciente que salía rápidamente de su cuerpo y se fusionaba con la figura transparente. No. Mabeti emitió un grito silencioso, ya demasiado tarde para pedir clemencia. Todo lo que podía hacer era deslizarse desesperadamente hacia el guante de piel humana, uniéndose a un dedo vacío y revelando su característica de villante que se conectaba con el medio ambiente hasta cierto punto. Esta conexión determinaba qué poderes serían utilizables al pastorear el alma de Steel Maverick. Tal vez sería 1, 2, pero no más de 3 poderes. Klein no tenía opción sobre el número y los detalles antes de que se fijaran, ya que era puramente aleatorio. El hambre reptador rápidamente cubrió su palidez y finalmente regresó a su anterior estado disfrazado, un guante negro liso. Klein cerró los ojos y sintió los cambios durante unos segundos antes de dejar escapar un profundo suspiro. Esta vez su suerte no fue mala, pero tampoco fue demasiado buena. Logró adquirir 3 poderes de villante pertenecientes a Acero Mabeti, pero no recibió el cuerpo de acero, la tenaz vitalidad de ser impermeable a las llamas de los disparos o a un cierto grado de explosivos. El primero es el poder de un zombie, que me permite desencadenar un ataque crítico compensando mis anteriores deficiencias de tener solo un estilo de combate ágil. El segundo es el dominio del hielo. Aunque es imposible condensar una lanza de hielo o crear una ventisca como la del camino de la demonia para infligir un ataque directo, sí puedo congelar el suelo circundante, bajar la temperatura del aire y afectar efectivamente el movimiento de mi enemigo. Si hay algún contacto físico, incluso puedo congelar el cuerpo del enemigo o endurecer su carne y sangre. Es una combinación perfecta para mi capacidad de combate. El tercero es la manipulación de zombies. Ya no tengo que preocuparme por no poder tener compañeros para una partida de cartas. Klein pensó por un momento, luego se agachó para inspeccionar las pertenencias de Acero Mabeti. Rápidamente encontró 26 libras, 11 soli y 8 peniques en efectivo, así como una colección de cosas extrañas que parecían normales, como velas, clips, un látigo espinoso y demás. Teniendo en cuenta que Acero Mabeti era miembro de la Escuela del Pensamiento Rosa y pertenecía al tipo de personas que se entregaban a sus deseos, Klein entendió vagamente lo que estaba sucediendo. Escupiendo en el suelo, solo se llevó el dinero en efectivo. El hombre lobo tiene poderes de curación sobrenaturales. El zombie tiene un cuerpo de acero. Realmente no hay necesidad de que lleve medicinas o artículos relacionados con la curación. Es como dijo Danich, Mabeti no tiene ningún objeto místico. Es cierto, los objetos místicos son pocos en número, por no hablar de que muchos tienen claros defectos y efectos secundarios. No todo el mundo puede tener uno, aunque lo desee. Anteriormente, en el grupo conformado por un espectro, un zombi y un hombre lobo, solo había 2 objetos místicos, la corona lunar escarlata y el frasco de veneno biológico. Klein asintió y sacó un trozo de papel doblado. Lo desplegó y lo colocó sobre el cuerpo de Acero Mabeti, cubriendo su rostro. Era un aviso de recompensa con un retrato de Mabeti y la correspondiente suma. 6.000 libras esterlinas. Klein se enderezó, dio un paso atrás, pisó la alfombra de color pavor real y sacó una figurita de papel. Con un movimiento de brazo, su muñeca tembló y la figurita de papel fue lanzada. Antes de transformarse en cenizas, se incendió. Inmediatamente después,
Klein se camufló en una sombra y desapareció en el callejón junto con sus pertenencias. 2 o 3 minutos más tarde, Córdoba Rolle llegó con parte del equipo mandato Paniche, justo a tiempo para ver una brisa fresca levantar el aviso de recompensa y revelar la carne y la sangre en disolución de acero Mavetti, con los ojos muy abiertos. El aviso de recompensa cayó de lado y quedó mirando hacia arriba. Habiendo perdido de vista a su objetivo, Córdoba y los demás regresaron en silencio el cadáver de acero al lugar donde había ocurrido la batalla. Mirando a los miembros del equipo que inspeccionaban el sitio, el diácono Córdoba contuvo sus emociones y preguntó con voz profunda. ¿Un creyente del sol? Esta era la pregunta más importante para él y su diócesis. El miembro del equipo mandado Punisher encargado de encontrar pistas por medios sobrenaturales para reconstruir la verdad no era un villante del camino de la tormenta, sino un guardián del conocimiento del nivel 7, correspondiente al personaje también conocido como detective. Este no se apresuró a responder, sino que se acercó y se agachó para examinar el cadáver de Mavetti. Tras un rato, miró hacia arriba y dijo: No es un creyente del sol, probablemente debido al uso de los poderes de un objeto místico. ¿Motivo? Córdoba preguntó con una ceja arqueada. El mandado Punisher respondió: Hay una sensación maligna que emana de la carne y la sangre. Uno de los cadáveres fue devorado de tal manera que solo quedaron las características de un cuerpo y sus pertenencias. Si fuera un creyente del sol, no haría algo así, incluso si confía en sus objetos. Para ellos, las cosas en el dominio del Creador verdadero son sacrílegas y requieren una purificación o sellado inmediatos. Es poco probable que tomen prestadas sus facultades. Después de pensar unos segundos, Córdoba estuvo de acuerdo con esta conclusión y preguntó: ¿Alguien del Orden Aurora? No, un verdadero obispo o pastor rosa no actuaría con tanta rudeza. Definitivamente envuelven el cadáver dentro de su cuerpo y limpian el lugar después de irse. No hay razón para desmembrar el cadáver en el acto. Es una pérdida de tiempo que también deja una serie de objetos que podrían considerarse valiosos. Devorar de esa manera apresuradamente se parece más a los efectos negativos de un objeto místico. Dijo el guardián del conocimiento con calma. ¿Un objeto místico que posee poderes en los dominios del sol y del suplicante de secretos? Quizás algo con poderes similares a los de un pastor. ¿Qué opinas, Bert? Como diácono, Córdoba tenía permiso para saber de un pastor y sus habilidades especiales. En cuanto al guardián del conocimiento, lo sabía por su posición en el equipo. Los demás mandato Paniche no tenían ni idea de lo que estaban hablando. El guardián del conocimiento Berg se incorporó. Todo es posible. ¿Algún sospechoso? Córdoba preguntó en voz baja. Berg sacudió la cabeza. Por el momento no hay sospechosos. Pero una cosa se puede confirmar. Blood Brambles fue asesinado por la Lama Danes. La otra persona es su secuaz, un verdadero powerhouse que no es más débil que un almirante pirata. Un powerhouse aterrador. La expresión de Córdoba se volvió grave mientras murmuraba para sí mismo. Entonces, sus ojos se iluminaron. ¿Podría ser Edwine? Puede simular algunos poderes de villante que ha visto antes. El guardián del conocimiento Berg reflexionó un momento y dijo: No podemos descartar esa posibilidad, pero nuestra información indica que estuvo cerca de la isla Sonia hace unos días. A menos que pueda simular una habilidad similar y usar el mundo espiritual para viajar hasta aquí. Córdoba caminaba de un lado a otro, miró alrededor y dijo: Ocúpense de la escena y no alerten a los residentes cercanos. Enviaré el informe de la misión y esperemos recibir información más efectiva. Se trataba de un poderoso tipo cuya destreza en combate era equivalente al menos a una secuencia 5. Solo pudo contener su mal humor y tomar la decisión más racional. Dentro de la casa del viejo King, en el sótano, con la pesada puerta de piedra sellada. Alger estaba sentado en la cama baja, mirando en silencio las velas sobre la mesa, cuando su visión se nubló.
Vio la niebla gris emanar, junto con el loco sentado en una silla alta, observando todo. Una silueta borrosa apareció abajo, con las manos juntas ante su rostro, mientras decía con tono piadoso: Honorable señor loco, el asunto ha llegado a una conclusión exitosa. El asunto ha llegado a una conclusión exitosa. Esto involucra a Stilma Betty y a varios villaandes más. El mundo sí que es eficiente manejando asuntos. Su fuerza es más grande de lo que esperaba. ¿Cómo se espera de un adorador del señor loco? JE podría vender otra característica de villaande en el club del tarot, quizás incluso más de una. ¿Cómo esquivó los efectos del artefacto sellado 2-37? ¿La singularidad de un adorador de un dios? Un pensamiento cruzó la mente de Alger e instintivamente agradeció al señor loco. Luego sacó una pequeña botella de metal y untó extracto de menta en la punta de la nariz. Un fuerte olor irritante se filtró en su cabeza al instante, haciendo que Alger se volviera anormalmente lúcido. En algún momento, una máscara de gasa blanca apareció en sus manos y vertió el aceite de esencia de luna llena sobre ella. Después de ponerse metódicamente la máscara, Alger se levantó y caminó lentamente hacia la pesada puerta de piedra. Con una serie de movimientos pausados, sacó un frasco metálico sellado del interior de su ropa, giró el interruptor mecánico y sacó un tubo. Luego metió el tubo en la grieta de la puerta de piedra y lo extendió. Sin sonido alguno, el gas dentro del recipiente metálico comenzó a emanar. Este era el gas anestésico sanguíneo proporcionado por la luna Emlyn. Puede noquear a gente común fuerte, villanes de secuencia 9 con cuerpos fuertes e incluso secuencias más altas que carecieran de constitución. Incluso si el viejo King resiste el gas, aún se vería significativamente afectado. En cuanto a sus ayudantes y amigos, JE. Cuando casi un tercio del gas se había dispersado del frasco, retiró el tubo y cerró el interruptor. Se giró y escuchó atentamente antes de recibir una respuesta satisfactoria. Alger mostró una leve sonrisa. Rápidamente concentró su aura y la comprimió dentro de él. De repente, los músculos de su cuerpo se hincharon y lanzó un puñetazo hacia adelante. Golpe furioso. La cerradura de hierro de la pesada puerta de piedra se destrozó directamente y la puerta se abrió. Alger retiró el puño y salió, dejando solo las figuras dormidas afuera. Nota del autor: el hambre reptador tiene dos modos, pastoreo y devoración. El primero se dirige al alma y a las características de villande, mientras que el segundo se dirige a la carne y la sangre. Capítulo 529, Taciturnidad. Calle Limón Ácido 48, fuera de la posada Viento de Azul. Vestido con un grueso abrigo y pantalones, Danette Sargent regresó dando un rodeo. Se aferró a la esquina de una pared, permaneciendo inmóvil durante mucho tiempo. Dudaba en aprovechar la oportunidad para huir y no enfrentarse de nuevo al terrorífico loco Garman Sparrow. A diferencia de la batalla en el puerto Bansi, esta vez se escondía en un tejado lejano. Le permitió observar toda la zona de batalla. Por lo tanto, mientras apoyaba a Garman Sparrow y luchaba contra zarzas de sangre Henry, finalmente vio el proceso de combate del aventurero loco, comprendiendo finalmente sus poderes y rasgos de villande. Sustitutos de figuritas de papel desvaneciéndose entre llamas, explosiones psíquicas, un rayo sagrado del dominio del sol, disparando balas de aire con el dedo, la capacidad de disfrazarse de otra persona, además de un guante que cambia de apariencia varias veces y devoró a Chubasco. Sus poderes superan con creces mi imaginación y hay algunos que no son compatibles entre sí. Esto no se puede explicar simplemente con la adición de uno o dos artículos milagrosos a una secuencia. Además, la sensación de hambre que provenía de las profundidades de su alma explica algo. Ese guante del vicealmirante Huracán, hambre reptador. El capitán nos había recordado específicamente que el guante puede usar las almas de muchos villandes para el pastoreo y así usar sus poderes. Danitz repasó los pensamientos que había tenido previamente y llegó a un juicio final. Garman Sparrow es el actual poseedor del hambre reptador.
No sintió ningún menosprecio simplemente porque Germán había confiado en un poderoso objeto místico para mostrar una fuerza tan aterradora. En cambio, sintió aún más reverencia por él. La razón para esto era solo una: gran parte del uso de un objeto místico al máximo dependía de las propias habilidades. Sin suficiente fuerza y experiencia de combate extraordinaria, incluso con el hambre reptador, Garman Sparrow no habría podido acabar con Steel Maveri y Chubasco Calmado en 10 segundos. 2. Su capitana, la vicealmirante Arwena Edwards, supo por fuentes secretas que el vicealmirante Huracán no murió a manos de la Iglesia de las Tormentas, sino que fue asesinado rápidamente por un poderoso individuo mientras huía. Danitz no carecía de comprensión con respecto al poder del vicealmirante Huracán Quilangos cuando estaba en su apogeo. Sabía que la posición de un poderoso que podía acabar fácilmente con él era igual a la de las principales potencias piratas. Además, serían dos de las más poderosas y aterradoras, el Rey de los Cinco Mares y la Reina Mística. Aunque existe el factor sorpresa, solo disminuiría un poco la evaluación. La persona no sería mucho más débil que el Rey de la Inmortalidad y sería más fuerte que el Almirante Infierno y el Almirante de Sangre. El hambre raptador ahora pertenece a Garman Sparrow. Esto significa que él es quien mató a Quilangos o que hay una figura poderosa al nivel de los 4 reyes que lo respalda. No importa cuál sea la posibilidad, es aún más aterrador de lo que esperaba originalmente. El cuerpo de Danitz se tensó. Realmente no quería enfrentarse al aventurero que tenía sangre loca corriendo por sus venas. Uf. Suspiró aliviado. Sintió que había estado dudando demasiado tiempo y que tenía que tomar una decisión lo antes posible. Garman Sparrow sabe cómo adivinar y confía bastante en sus habilidades en este dominio. Con mi capa sombría en sus manos, escapar no solo fallaría, sino que también lo enfurecería. La capa sombría es un objeto místico raro. Aprietando los dientes, Danitz dobló la esquina y atravesó la puerta del hotel hasta llegar a la lujosa suite. Después de unos segundos de cuidadosa espera y observación, Danitz sacó su llave y abrió la puerta. Vio que la habitación estaba oscura, que las luces de gas de la pared no estaban encendidas y que la luz tenue de la madrugada entraba por la ventana, iluminando a Garman Sparrow, que estaba de cara a la puerta. El aventurero había vuelto a ponerse su habitual abrigo negro de tweed con pantalones oscuros. Tenía un sombrero de copa a medio poner en la mano y el pie derecho levantado sobre el muslo izquierdo. Se recostó un poco, con la cara oculta porque estaba de espaldas a la ventana. Solo sus ojos marrones oscuros, excepcionalmente claros, observaban la puerta con indiferencia y calma. Danitz bajó la cabeza inconscientemente, rió secamente y dijo: Siguiendo sus instrucciones, di una vuelta por unas cuantas agencias de noticias y escribí la información de que Blasing había matado a Steel, Maveti, Blood Brambles, Henry y Swole en varios papelitos y los tiré dentro. Claro, mencioné tener un ayudante poderoso en esta noticia. Es un misterioso desconocido, un aventurero de primera y un cazarrecompensas veterano. Klein asintió, mostrando una sonrisa cortés. Muy bien. Con un suspiro de alivio, Danitz miró alrededor y vio la alfombra azul pavó. Se quedó aturdido unos segundos antes de preguntar, desconcertado: ¿Y qué pasa con las cabezas de Steel y Henry? Klein respondió con calma. No las cogí. ¿No las cogiste? Exclamó Danitz, asombrado. Entonces, ¿qué pasa con nuestra recompensa? Mientras tuvieran las cabezas de Steel y Blood Brambles, él podría obtener la recompensa adecuada a través de gente con contactos. Aunque esto les costaría del 15 al 30% del dinero recibido, él no podía reclamar la recompensa él mismo como pirata. Era la única manera, ya que el uso de recompensas por parte de los militares y la iglesia para animar a los piratas a matarse entre sí no significaba que hicieran la vista gorda ante un regalo que llegara caminando por la puerta. Para sorpresa de Danitz, Garman Sparrow, cuyos ojos estaban enloquecidos por el deseo de dinero, en realidad no había tomado las cabezas de Steel y Blood Brambles,
lo que significaba que había renunciado automáticamente a la recompensa. Klein no le respondió y señaló la alfombra voladora en el suelo. Ayudaste en esto. Tienes dos opciones. Una son 3.000 libras en efectivo y la otra es esta alfombra voladora. Tienes 5 segundos para decidirte. Superar ese tiempo se considerará como una renuncia. 3.000 libras en efectivo o la alfombra voladora. Esta alfombra voladora parece que solo tiene la capacidad de suspensión y vuelo. Además, su velocidad no es demasiado rápida y no es demasiado útil. No, en el mar, para un villande que no sea del camino del marinero, esos objetos son muy preciados. Como mínimo, no hay que preocuparse por las consecuencias de que un barco se hunda. Danitz se vio momentáneamente en un dilema. Entonces oyó la voz de Garman Sparrow contando. 3, 2. El corazón de Danitz dio un vuelco y dijo rápidamente. Alfombra voladora. Klein asintió y dijo. Vale. Sabiendo que Germán tenía una gran credibilidad, Danitz finalmente se relajó antes de preguntar con un gruñido. ¿Por qué no contaste el 5 y el 4? No se suponía que fueran 5 segundos. Klein respondió sin cambiar su expresión. Conté mentalmente. Contó mentalmente. Danitz respiró hondo y hizo una mueca. Klein se levantó lentamente, hizo un gesto con la muñeca, tiró del sombrero de su mano y lo dejó colgado firmemente en el perchero antes de dirigirse a su dormitorio. Catedral de las Olas. Alger, que entró con el pretexto de asistir a las oraciones matutinas, se reunió con el obispo de la diócesis, Chogo, y le explicó todo lo que había sucedido la noche anterior. Lo único que se había modificado era que el gas anestésico sanguíneo se había convertido en un encanto del sueño de la iglesia de la noche eterna. Chogo asintió con aprobación. Adentrarse en la guarida enemiga y arriesgar la vida por tu fe. Eso sí que merece alabanza. Eres un verdadero sirviente de la tormenta. Anoche capturamos a 5 trascendentes y matamos a 2 en el acto. Como consecuencia, Mabeti, Hendry y Squall también murieron. Las cabezas de esos 3 piratas ya no aparecerán, o estarán en nuestras manos, así que la recompensa del gobierno será nuestra. La recompensa total superará las 10.000 libras, y tú recibirás la mayor parte, 6.000 libras. No te niegues. El Señor nos ha dicho que los que luchan por su fe no deben ser tacaños. Santo Señor de las tormentas. Alger emocionado se golpeó el pecho izquierdo con el puño. Aunque él y el mundo no estaban de acuerdo en cómo repartir el botín de guerra, creía que habían llegado a un entendimiento tácito. Por ejemplo, no interferirían el uno con el otro al cazar piratas. Como la recompensa debía blanquearse a través de la iglesia, la dividirían en partes iguales. En cuanto a las recompensas ofrecidas por países y organizaciones como Intis y Feisak, Alger no tenía ninguna expectativa. Esto se debía a que cada vez que uno cobraba la recompensa, debía entregar el cadáver o la cabeza del objetivo. Por lo tanto, solo se podía elegir una entidad. Solo aquellos con un profundo trasfondo y buenas relaciones con las diversas organizaciones y países podían recibir todas. 3.000 libras serán para el mundo. Si pierdo 3.000 libras de golpe, despertaré sospechas. Sí, tendré que buscar la oportunidad de comprar un objeto místico. Esas cosas son raras, así que suelen estar sobrevaloradas, más aún en tiempos de necesidad. Nadie dudará de que gasté 5.000 libras en una compra que vale 3.000. Si vendo los objetos obtenidos de Viejo King, los que él recibió, las cuentas cuadrarán. Alger rápidamente ideó una solución de seguimiento. Sabiendo que tenía 3.000 libras esperándolo, Klein se sentó felizmente en la silla alta de El Loco y consideró una cuestión seria. Es decir, después de Devorador de Acero, Mabeti tenía que liberar un alma de hambre arrastrándose, como había prometido. Sus poderes trascendentes son bastante útiles. Es una lástima liberarlos antes de encontrar un reemplazo. Sí, además, ya liberé a ese sin rostro. Parece que no hay necesidad de hacerlo esta vez. Sentimientos de vacilación y reticencia a separarse se agitaron en el corazón de Klein,
quien se vio sumido en un dilema. Era incapaz de tomar una decisión. Después de un largo rato, se recostó y exhaló. No puedo engañarme a mí mismo. Sacudió la cabeza y rió, relajándose al tomar una decisión. Decidió cumplir su promesa y liberar un alma. El sin rostro anterior había sido liberado antes porque quería recibir cierta información correspondiente. Ya era un intercambio equitativo. ¿Cuál debería liberar? Señorita Justicia compró los materiales para una poción de psiquiatra y un objeto místico por 5.500. Incluso si es rica, su situación financiera debe ser ajustada, así que no sería apropiado vender la característica de psiquiatra en este momento. Sí, todavía le debe a mi adoradora 2.000 libras esterlinas y le pagará en febrero o marzo. Klein rechazó la idea y decidió liberar a la pesadilla. Como antiguo halcón nocturno, siempre tuvo una inclinación y sintió gratitud basada en su impresión y sentimientos hacia los trascendentes en este dominio. Por lo tanto, no fue difícil tomar una decisión en estas situaciones sin tener otros factores que considerar. Calmando sus nervios, Klein recogió el guante de piel humana que había traído anteriormente sobre la niebla gris. Cerró los ojos y comenzó a sentir las almas distorsionadas. Sin ninguna vacilación, liberó a la pesadilla. Capítulo 530. Crónicas. La pesadilla apareció al lado de la larga mesa de bronce. Era un hombre de unos 30 años, con cabello negro y ojos azules, rostro largo y delgado, y obvios surcos nasogenianos. Tenía una barba no muy tupida en la boca y la barbilla. Al disminuir el dolor y la distorsión, se llevó una mano al pecho e hizo una reverencia solemne. Comparado con el sin rostro anterior, la pesadilla obviamente no estaba tan confundido y débil después de ser liberado. Se desconocía si la mejora del camino de la noche eterna al alma era más fuerte que la del camino del vidente, o si se debía a que el proceso de devoración había ocurrido recientemente. Klein suspiró silenciosamente y comenzó a preguntar mediante canalización espiritual. ¿Por qué moriste a manos de Quilangos? La comisura de la boca de la pesadilla se curvó ligeramente, revelando una sonrisa amarga. Soy un guante rojo de los halcones nocturnos. Estaba rastreando un conjunto de crónicas antiguas que se originaron en una tumba imperial de Balaam. Sospechábamos que estaban relacionadas con la razón de la muerte de muerte. Descubrí que una parte podría haber caído en manos de un magnate en particular, así que llevé a 2 compañeros míos y abordamos el barco en el que él se encontraba. Desafortunadamente, fuimos atacados por la flota de Quilangos justo cuando estábamos a punto de iniciar una investigación. ¿Qué pasó con tus compañeros? Klein preguntó inconscientemente. La pesadilla dijo en un tono ligeramente doloroso. Originalmente teníamos la oportunidad de irnos e incluso de matar a Quilangos gracias a nuestro hábil trabajo en equipo, pero nuestro barco se hundió y tuvimos que subir a una lancha salvavidas. Todos murieron, no, o fueron asesinados en el cumplimiento del deber. Que la diosa los bendiga. Klein trazó una luna carmesí interiormente. Esto lo hizo más consciente de la gran diferencia entre luchar en el mar y luchar en tierra. Los factores ambientales eran de importancia crítica. Los trascendentes que no son del camino del marinero estarían en gran desventaja. Si no fuera por el hecho de que la alfombra voladora era enorme, engorrosa y lenta, convirtiéndolo en un blanco fácil, Klein habría optado por conservarla y darle dinero a Danitz. Por suerte, tengo la vejiga de un tritón. Puedo encontrar un artesano que cree un objeto místico que me permita nadar bajo el agua. Desafortunadamente, es muy difícil encontrar un artesano. La mayoría son de la Iglesia del Dios del Vapor y la Maquinaria, y no hay muchos no afiliados. De lo contrario, los objetos místicos no serían tan raros. Si llega el caso, pediré ayuda al señor ahorcado. Klein miró a la pesadilla, que había muerto en el cumplimiento del deber, y dijo suavemente mientras se reclinaba. ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué deseos incumplidos tienes? La figura de la pesadilla ya se estaba disipando lentamente. Cuando escuchó la pregunta de Klein, dijo con una sonrisa. Me llamo David Raymond. Perdí a mis padres, esposa y hermanos en un incidente de magia negra, quedándome solo con una hija, Nilu.
Ella nació en 1330 y es una niña encantadora. Y lamento decir que para investigar la verdad sobre el incidente de magia negra me uní a los Nighthawks y más tarde me convertí en un guante rojo. No pude pasar tiempo con ella, haciéndola perder a su padre junto a su madre. J.E. Creo que la Iglesia definitivamente le dará mi pensión y en secreto le proporcionará cierta ayuda. No me preocupa su vida, solo espero verla entrar en el salón del matrimonio bajo el testimonio de la diosa, para que tenga su propia familia y no esté más sola. Ya es el año 1350. Puede que ya tenga un prometido. Klein suspiró con nostalgia y dijo. El tiempo vuela. David Raymond murmuró en respuesta. Dile que todos los culpables han sido castigados y que yo morí por un accidente. No hay necesidad de odiar a nadie más. Dile que papá la quiere y que papá lo siente mucho. Su figura se volvía cada vez más transparente y estaba a punto de desaparecer. Klein cerró los ojos y preguntó. ¿Dónde vive? ¿Cómo se llama el magnate que coleccionaba las crónicas de la muerte? Vivimos en County City, condado de Desi. Es una hermosa ciudad costera con ricas plantaciones de caucho cerca. Si no se ha mudado, vivirá en la calle Red Industrial 67. El nombre del magnate es Jimmy Necker. Debería haber caído también en manos de los quilangos. Antes de que Daddy Raymond terminara de hablar, su figura ya había desaparecido por completo, dejando solo un objeto profundo, negro, como una gema, en la superficie de su guante. Klein observó silenciosamente esta escena y, después de unos segundos, levantó su mano derecha y golpeó 4 veces en el sentido de las agujas del reloj en su pecho. Luego dijo con voz profunda. Si hay oportunidad, visitaré a su hija y veré cómo está. En el palacio, que parecía la residencia de un gigante, la niebla era infinita, sin ninguna ondulación, y era eternamente inmutable. Klein guardó la característica de villante de Daddy Raymond, se frotó la frente y volvió su atención a las crónicas de la muerte. El camino de la muerte y el camino de la noche eterna se pueden cambiar en secuencias altas. No hay nada extraño en que la Iglesia envíe personal para investigar las crónicas correspondientes. Me pregunto si Jimmy Necker está muerto o no. Necesito averiguarlo. Si ya ha perecido en un caso trágico y la cosa ha caído en manos de los quilangos, eso requerirá que investigue por el lado de los piratas. La tripulación de quilangos ahora pertenece al vicealmirante Ailment Tracy. Como involucra a la muerte, podría ayudar al señor Asik. Klein decidió revisarlo de pasada él mismo y, si encontraba dificultades, podía escribir directamente a la potencia. Después de despejar su mente, rápidamente regresó al mundo real y usó el ritual para convocar de nuevo al hambre reptador. Después de que todo estuvo hecho y viendo que ya se hacía tarde, abandonó la idea de intentar recuperar el sueño. Decidió resumir las experiencias y lecciones de la operación de la noche anterior. La lección más importante para Klein fue que había sobreestimado la paciencia de los castigadores mandatarios. Originalmente había esperado que, incluso si hubiera habido un accidente al principio, los castigadores mandatarios hubieran podido contenerlo y esperar a que apareciera el objetivo real, el verdadero protagonista, Steel Maverick. Cuando eso sucediera, definitivamente habrían usado el artefacto sellado, que puede llevar a muchas personas a un sueño, restringiendo a todos los Beyonders no afiliados que se habían involucrado en el ataque relámpago. En cuanto a mí, debido a mi singularidad, podría detectar que estoy dormido y poder escapar por la fuerza. Entonces podría haberme enfrentado a Steel Maverick y sus ayudantes de manera serena, completando un logro de asesinato instantáneo y también trayendo 2 cadáveres conmigo. Sin embargo, justo cuando ocurrió el incidente, ese grupo de hermanos irascibles irrumpió. Ni siquiera dejaron equipos de reserva para vigilar cualquier contingencia. A lo sumo, dejarían que el portador del artefacto sellado se quedara más allá de la periferia con 1 o 2 guardias. Cuanto más pensaba Klein, más se preguntaba si reír o llorar. Si no fuera por el grupo de piratas castigadores mandatarios de acero, que eran más cautelosos y tenían al menos 2 villanes asignados, así como todos sus títeres y zombis para detener a los castigadores mandatarios que podrían haberlos perseguido,
Klein probablemente se habría encontrado en una situación de 2 contra 5. Si eso hubiera sucedido, habría optado por rendirse y participar directamente en un cambio estratégico. Lo que más satisfizo a Klein fue que había hecho una muy buena preparación. Este era el hábito profesional de un mago. Debido a que conocía desde hacía mucho tiempo, por parte de las señoritas Sarron y Marik, los rasgos de las 5 primeras secuencias del camino mutante, Klein era consciente de que Steel Maveri, que había pasado por la fase lunática, podía usar factores irracionales para resistir cualquier interrupción y influencia villante en su mente. Tenía una resistencia muy fuerte en este aspecto, por lo tanto, abandonó la idea de usar el poder del dragón psiquiatra y el frenesí, así como la pesadilla, que era claramente más débil que el artefacto sellado del castigador mandatario, y en cambio se centró en la perforación psíquica del interrogador y los poderes de purificación del sacerdote de la luz. La perforación psíquica no era un poder villante que interrumpiera los pensamientos y afectara el alma, sino un medio para atacar directamente el cuerpo espiritual. En esencia, el otro efecto actuaba sobre el cuerpo de corazón y mente y apuntaba al cuerpo del alma. Había una clara diferencia entre los dos. Si alguna parte de esa combinación fallaba en encadenarse de alguna manera, Steel Maveti habría podido recuperarse, haciendo imposible que lo matara rápidamente. Y en ese entorno, eso significaría el fracaso. Sí, también usé el rasgo del camino de perderse en sus deseos, lo que facilita captar sus emociones. Creí que una vez que sufrieran un ataque psíquico, habría una alta probabilidad de que contraatacaran enloquecidos sin tener en cuenta nada más. De hecho, la forma más segura de lidiar con un zombie es colocar cerillas o tener a Danich. Usaré salto llameante y luz de santidad para atraer a Maveti. Le dará ganas de luchar, pero será completamente incapaz de alcanzar a su oponente. No escaparía ni siquiera si quisiera. Solo envía una bola de fuego y lo alcanzaré. Desafortunadamente, es una pérdida de tiempo y la situación no lo permitía. Klein suspiró, sacó su reloj de bolsillo, lo abrió y comprobó la hora. Al ver que eran casi las 9 de la mañana, giró el pomo de la puerta y salió del dormitorio. En este momento, Danitz estaba acostado en un sillón reclinable produciendo ronquidos que sonaban como si una máquina de vapor estuviera funcionando en la habitación. Estaba bastante alerta, abriendo los ojos y sentándose tan pronto como Klein salió. ¿Vas a salir? Preguntó Danitz cuando vio a Garman Sparrow quitarse el sombrero del perchero. Sí. Klein mantuvo su personaje y no explicó que estaba intentando actuar ayudando a alguien a confesar. ¿Qué pasa conmigo? Steel Maveti y sus hombres están casi todos muertos, así que ya no tengo que preocuparme por eso. Incluso si el periódico no publica las noticias, puedo difundirlas yo mismo. Había piratas y aventureros ociosos que lo usarán como material para presumir, difundiendo el asunto por el mar y terminando informando al capitán. Ese grupo de mierda no puede hacer nada más que beber y presumir, pero aún así tienen sus usos. Danitz pensó por un momento, luego preguntó mientras sentía secretamente un poco de miedo. Señor Sparrow, ¿puedo irme ahora? Klein dejó escapar una leve sonrisa. Siempre has sido libre. Así es. Esta vez no me atrapó, solo buscaba ayuda. Siempre he sido libre. Danitz se quedó atónito un momento, luego se alegró. Pero justo en ese instante escuchó la voz de Garman Sparrow acercándose ligeramente. Pero eso termina ahora. ¿Qué? Danitz se veía confundido. Le tomó no menos de 3 segundos entender qué quería decir Garman Sparrow. Lo habían capturado de nuevo. ¿Por qué? Preguntó Danitz enojado y agraviado. Klein se puso el sombrero y dijo en voz baja. Quiero hablar con tu capitana. Danitz abrió los ojos como platos, se levantó de golpe y gritó. ¿Qué quieres? Este tipo está demasiado alterado. Respondió Klein con calma. Tengo algunas cosas que preguntarle.